Un placer, ¿no? Compartir esta tarde con todos ustedes. La idea es hacer la presentación de este libro nuevo, ¿no? Que le damos una verdadera bienvenida, porque es un tema sobre el cual la verdad que, si bien ha habido trabajos, yo diría aislados, pocos libros que aborden de una manera tan completa, tan profunda, tanto desde la perspectiva, digamos, sustancial de este tema, el de las vías de hecho, como desde el punto de vista procesal. Por tanto, la verdad que es un verdadero placer leerlo. Lo he leído, te digo la verdad, virtualmente, desde Astrea Virtual, que tengo el acceso. Y no, iban pasando las hojas rápidamente, porque tiene, la verdad, una redacción muy agradable, ¿no? Muy sencilla, muy directa, lo cual me parece que es muy importante. Creo que hay un estudio muy completo. Sí, No, una alegría que sea así, porque la realidad es que el objetivo era, bueno, nada, sobre todo que como herramienta práctica tenga claridad y sirva a esos fines. Amén de las tecnologías o la jerga propia que uno puede usar, pero que tenga esa adicción y esa facilidad. Así que un honor y me honra totalmente. No, un gusto. La verdad que debo decir que, porque una vez vías de hecho parece siempre un tema menor, pero bueno, después cuando uno empieza a leer, ¿no? Y van pasando las páginas y dice, uy, qué interesante, esto no lo había pensado. ¿Cómo aquí? Es decir, verdaderamente, como se dice vulgarmente, le sacó punta muy fina al lápiz, Laura, y eso Lo exprimí. lo, lo que implica son muchas horas de investigación, Sí. de trabajo, de estudio, seguramente toda la labor cotidiana en la cámara, ¿no? Es algo, bueno, que es una rica escuela que tienen ustedes. Sí, Un totalmente. Sí, trabajo muy totalmente. prestigioso, se genera toda una escuela. Yo sé que ahí tienen una verdadera escuela, lo veo a Gustavo, ¿no? Entonces, y eso se traduce claramente en este libro, que como digo, además no se agota a la provincia de Buenos Aires, que sin lugar a dudas, ahí el libro demuestra un manejo muy fino del tema local, porque va más allá, la ciudad, el orden nacional, hay todo un capítulo dedicado al derecho comparado, muy interesante, y luego todos los aspectos, si se quiere, que son consecuencias o colaterales, bueno, pero que son imprescindibles de abordar. Toda la problemática de la responsabilidad del Estado, la posibilidad de acumular o no la pretensión, bueno, en fin, el tema luego cautelar. No quiero entrar a hacer un análisis de la obra porque de alguna manera Martín va a hacer eso, pero sí en esta suerte de presentación e introducción de este libro, Vías de Hecho Administrativas, Regímenes Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decir que es una obra que verdaderamente la entiendo como algo que faltaba en nuestro derecho, que completa, ¿no? Yo creo, las bibliotecas de todos nosotros. Probablemente conocíamos esa obra que lleva mucho tiempo, la de Greco, ¿no? La de De Greco, bolas y... exactamente. Pero claro, pero esa obra Exactamente. tiene, a una se la cuenta, más de como 40 años. Es Tiene increíble. muchísima actualidad, exacto, tenía más el aspecto sustancial de las vías de hecho. Luego también, bueno, Luis Melassi, yo también lo cito, Y, escribió en la provincia de Buenos Aires específicamente aspectos procesales también muy destacables e importantes, y también lo tuve en cuenta. Así que, bueno. pero bueno, por eso. Así que la verdad que te felicitamos, un placer leerlo y un placer poder compartir entonces esta tarde para hacer la presentación de este libro. Y sin más, Muchísimas gracias. no, al contrario, le voy a dar la palabra a Martín para que él, bueno, haga una breve referencia, como habíamos conversado, a la obra, y después la idea es conversar después entre todos, intercambiar ideas más allá de las palabras que por supuesto que la autora tiene siempre que decir en la presentación de un libro, que además es bueno que nos cuente por qué se le ocurrió esto, por qué lo escribió, qué es lo que la llevó, ¿no? Este tema tan puntual, a abordarlo de esta manera. Bueno, muchas gracias y Martín, adelante. Bueno, muchas gracias, Pablo. Está bueno, con esta reunión ampliada tenemos el agrado entonces de presentar el libro de Laura Martínez Paz, y es un gusto verdaderamente, y referido este libro a las vías de hecho administrativa y a los regímenes nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como su propio título lo menciona. Y en este libro, Laura, que entre otros antecedentes es especialista en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica Argentina,
egresada de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la provincia y relatora de la Cámara en los Contenciosos Administrativos de La Plata, ha volcado sus años de experiencia y los estudios que ha realizado para llenar, como bien dijo Pablo, este vacío que había en la materia de las vías de hecho, que muchas veces es una temática que vemos en los programas de estudio, en las bolillas de los programas de estudio, un pequeño punto dentro de una bolilla a veces. Por lo menos antes de la sanción en la provincia de Buenos Aires de la ley 12.008, antes del Código Procesal Administrativo, cuando se estudiaba la materia es un pequeño punto. Entonces hoy ha cobrado un relieve fundamental a través de las distintas normas que se han comenzado a sancionar, y esto Laura lo explica bien a través del estudio, tanto a nivel nacional, de las distintas provincias, haciendo una enumeración y un análisis de cada una y de cómo regula el instituto, tanto desde el punto de vista sustancial, en las leyes de procedimiento, también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y a su vez hace un análisis del régimen adjetivo en las distintas provincias, en la ciudad autónoma y a nivel nacional. Y lo hace también realizando clasificaciones, evaluando exhaustivamente la jurisprudencia. Se ve que hay mucho estudio jurisprudencial también, y que es muy valioso porque de esta manera permite, en esta obra, permite dar los contornos de objetivos de lo que es la vía de hecho administrativa, y nos permite también conocer en profundidad el instituto y todas las problemáticas que trae aparejado. Y esto es fundamental, porque como para recordarlo, la vía de hecho administrativa se trata nada más y nada menos que de una herramienta jurídica que intenta la evitación de comportamientos materiales por parte de las autoridades en el ejercicio de la función administrativa, con insuficiente soporte jurídico, y que de esta manera lesiona derechos y garantías de los particulares. Entonces es una herramienta jurídica fundamental porque intenta proteger el principio de la legalidad o juridicidad, y esto bien lo menciona y lo profundiza Laura en la obra, la importancia del principio de la juridicidad o legalidad y la herramienta jurídica que implica la vía de hecho administrativa para su protección. Y el tema de las vías de hecho administrativa viene, y la comisión de vías de hecho administrativa por parte de las autoridades viene de antaño, a punto tal que podemos mencionar que la Corte Suprema de Justicia Nacional, en el conocido caso Ángel Siri, que da lugar a la concepción de la acción de amparo, la plataforma fáctica no es más ni nada menos que una vía de hecho administrativa, porque se trataba de la clausura de un periódico en la ciudad de Mercedes por parte de las autoridades policiales, sin ninguna clase de soporte jurídico. Entonces, ya desde el nacimiento de la acción de amparo contra la autoridad pública, estamos en presencia de una situación de vía de hecho. Entonces, es muy importante el estudio de las vías de hecho y la profundización que hace Laura a través de la obra. Y la relevancia de este instituto, como habíamos mencionado, se ve plasmada a través del estudio que hace también Laura en la obra de los distintos regímenes, tanto en la ley de procedimiento nacional, la ley de procedimiento provinciales, señalando las deficiencias, señalando las falencias y en algunos casos la ausencia de regulaciones, y proponiendo soluciones al respecto también. Y también vemos cómo a través de la obra analiza también cuestiones judiciales y procesales en cuanto a la competencia de los órganos en las distintas provincias, porque en muchos casos es de competencia originaria de las provincias, ahí se señala bien, y en otros casos a través de los juzgados en lo contencioso administrativo. Entonces, y ya para darle la palabra a Laura y para que ella mencione las problemáticas, para finalizar lo que voy a mencionar es justamente eso, que deja plasmado y exhibe todas las problemáticas que existen tanto en
desde el punto de vista sustancial como adjetivo en las distintas regulaciones y propone soluciones acordes para lograr algunas reformas legislativas y que sean adecuadas y que el instituto se aproveche, diríamos, al máximo. En suma, esta obra se trata de una obra muy valiosa que abarca con profundidad y amplitud las diferentes cuestiones que rodean este instituto jurídico, que es fundamental para la protección nada más y nada menos que el Estado de Derecho. Entonces le doy con la palabra a Laura para que ella explique o comente, también como dijo Pablo, cómo llegó a hacer el estudio, los entretelones de esta obra, y también las problemáticas básicas que ella advirtió y las propuestas que trae en el libro para el mejoramiento de este instituto. Les agradezco por la atención. Bueno, ante todo, Martín, enormes gracias, no solo por tus palabras, y también por todo lo que has hecho colaborando, bueno, para que pueda en este momento estar acá, Pablo también, y bueno, sabés que estoy enormemente agradecida. Siempre tu gentileza y amabilidad es de destacar. Bueno, cuando empecé a escribir las primeras líneas, estuvieron motivadas, bueno, un poco, Pablo, vos marcabas algo esto de no tener una herramienta que abordara integralmente, congregara y abordara integralmente todos los aspectos importantes de las vías de hecho, desde aspectos generales, aspectos sustanciales, lo procesal y supuestos específicos. En el ejercicio de la profesión, en Capital, nosotros teníamos clientes de muchas provincias en el Departamento de Derecho Administrativo del Estudio, y también había que salir a hacer análisis e investigar. También en mis 8 años en el Contencioso 3, del otro lado también, al momento de despachos, audiencias, todo lo que es el trámite procesal, también advertía contingencias procesales, sobre todo de las interpretaciones dispares de las cámaras regionales, y hoy desde la Cámara también la utilidad de contar con una herramienta así. Así que inicialmente yo lo tomé este tema como trabajo de tesis de posgrado, que en realidad las tesis son limitadas en una extensión, con lo cual no pude hacer este abordaje integral que tenía en mente inicialmente. Y luego, bueno, la doctora Laura Monti lo corrigió y gentilmente propuso, consideró que después necesito publicar, como me dio el puntapié final para, bueno, para largarme y escribir todo lo que tenía ganas desde el inicio. La idea de la obra, bueno, inicialmente es hacer una introducción. La idea es primero una introducción, luego genéricamente los aspectos sustanciales y sus bemoles, lo procesal genérico y luego supuestos procesales especiales. El capítulo inicial, la idea es introducir un poco cómo juegan las vías de derecho administrativos en la actividad estatal en su conjunto. Sabemos que, bueno, el Estado por antonomasia se manifiesta a través de actos administrativos. Sin embargo, ocurre que en muchos supuestos necesita llevar a cabo en la ejecución material, incluso de esos actos o de normas, diferentes hechos. Las vías de hecho encausan o enraizan su estudio en la teoría general de los hechos, puntualmente de los hechos jurídicos, porque tienen incidencia jurídica en las relaciones de los particulares. Sabemos que en los hechos jurídicos hay hechos naturales que tienen carácter jurídico, a los que el ordenamiento jurídico les asigna un efecto como base o punto de partida de relaciones jurídicas, el tema del tiempo en los plazos procesales, el espacio en materia de jurisdicción, el silencio, al cual le asigna en general una denegatoria tácita, esto que llaman el hecho negativo de la administración, que sin embargo, bueno, tiene solución por otras vías procesales, sabemos que es vías procesales o procedimentales, para la inactividad formal, el pronto despacho o el amparo por mora, para la inactividad material, pretensiones de reconocimiento o eventuales peticiones positivas prestacionales. Entonces, dentro de los hechos jurídicos, las vías de hecho administrativo son hechos jurídicos humanos, porque provienen de personas, funcionarios o agentes, y tienen la particularidad, administrativos, porque son en el ejercicio de función administrativa, y la diferencia sustancial con los hechos jurídicos administrativos, en general, es que estos son por esencia lícitos, y la vía de hecho, la nota tipificante, como marcaba Martín,
es la antijuridicidad, esto que es disruptivo del bloque de juridicidad en su conjunto. Y esta importancia de distinguir las vías de hecho de los hechos jurídicos, que son esencialmente licios, es importante porque se suele asociar en general la inexistencia de un acto previo, ante accionar material, se suele asociar la inexistencia de un acto previo con las vías de hecho administrativos, y esto no siempre es así. Ahora lo voy a tratar cuando en el aspecto sustancial. El capítulo en lo sustancial aborda la regulación existente en las diversas provincias, esto porque, bueno, sabemos que nuestro sistema federal conlleva que las provincias conservan el poder no delegado expresamente, el derecho administrativo es de exclusivo resorte local, y así podemos agrupar las jurisdicciones locales en 4 grandes grupos. En primer lugar, podemos poner la provincia de Buenos Aires, que contempla en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos el supuesto genérico, o como decía Linares, típico, propiamente dicho, o directo, de las vías de hecho administrativas. Y hay 2 provincias, Chubut y Chaco, que siguen el texto, lo reeditan con texto idéntico. En la provincia de Buenos Aires se refiere a que la administración se abstendrá de incurrir en actuación material lesiva de derechos de los particulares sin una decisión previa que les sirva de fundamento jurídico. Esto puede ser en Nación, integra otro grupo que lo que hace es prever algún supuesto más. En primer lugar, enumera que la administración se abstendrá de incurrir en comportamientos que conlleven, materiales que conlleven vías de hecho administrativas, es una tautología en realidad la definición, que lesionen derechos o garantías de los particulares. Hay numerosas provincias, bueno, la Ciudad de Buenos Aires sigue el texto, y luego numerosas provincias que reeditan el texto nacional, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, bueno, son una gran mayoría. Ahora, hay un tercer grupo que no contiene ninguna regulación, como señalaba Martín, directamente las normas de procedimiento no efectúan ni siquiera. Laura, estás muteada. Laura, estás muteada. Me parece que se quedó sin audio. Algo pasó, pero... A ver. Salir. Se desconectó. Ahí está, se desconectó y después me dejaba desmutearme. Ahí está, perfecto. Gracias. No, a ustedes. Bien, entonces, un cuarto grupo que lo que incorpora de la mano o en sustitución de las vías de hecho es la teoría del acto inexistente o la inexistencia, que es una categoría jurídica que ha sido muy criticada por las complicaciones que genera con lo atinente a la teoría de las nulidades, y también en materia de vías de hecho. De hecho, Comadil y Casaña señalan que es suficiente con estas 2 grandes categorías jurídicas para resolver los problemas que se pueden plantear. Pero bueno, al punto tal que hay provincias donde o reemplazan la figura de las vías de hecho por la de inexistencia, o incluso de la mano de esta teoría las asocian. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre en las jurisdicciones que contemplan esto de una manera distinta, o que directamente no contienen ninguna regulación? Bueno, en esto se puede hacer un paralelo con lo que ocurre en la responsabilidad del Estado. A nadie se le ocurriría pensar que en una provincia que no tenga ninguna ley de responsabilidad del Estado no debe responder si causa un daño a un particular. En esto no podría una provincia invocar su propia impericia, no haber dictado una norma. En esto también, en las vías de hecho, en realidad cabe entender que cuando una provincia regula las vías de derecho administrativo, lo que está haciendo es reglamentar un principio que es fuente jurídica del derecho administrativo y que es de raigambre constitucional, que es el principio de juridicidad, que tiene base constitucional en el artículo 19, segunda parte, así como se garantiza que los particulares no podrán ser obligados a hacer lo que la ley no manda, ni privado lo que ella no prohíbe. La contracara de esto es que, en sentido inverso, el poder solo va a poder, la administración podrá actuar solo en la medida que el ordenamiento jurídico, el bloque de legalidad de juridicidad en sentido amplio,
la habilita en forma expresa o razonablemente implícita, lo que conocemos como el principio de especialidad de la competencia. Esto del el positive Bindung del derecho alemán. Con lo cual, aún en las provincias que no contengan regulación, ello nos dice que incluso los tribunales superiores de las provincias efectivamente hagan uso de esta institución, de esta herramienta, de esta categoría jurídica, y resuelvan acerca de la configuración de vías de hecho administrativas. Bien, la idea es, tomando estos regímenes jurídicos que sí tienen regulaciones y también la jurisprudencia, es extraer notas comunes que permiten considerar si en un caso se puede configurar una vía de hecho administrativa. En primer lugar, existe consenso, y esto parece una novedad, en que tiene que haber un comportamiento material, por oposición al acto administrativo, que es declaración de voluntad, y un proceso intelectivo del que carecen las vías de hecho. Esto se ha hablado en la doctrina de vías de hecho omisivas, que en realidad parece un contrasentido, porque se hace en cierta manera efectuando un paralelo con lo que el derecho penal son los delitos de comisión por remisión, sería un paralelismo. Apunta más que nada a lo que mencionaba yo, que son los supuestos de inactividad formal o material que tienen debida tutela a través de otras herramientas procesales y o procedimentales. Luego, este comportamiento material tiene que ser ilegítimo. La irregularidad del comportamiento es la nota tipificante, a diferencia de los hechos jurídicos administrativos en general. Esta irregularidad puede venir, lo habitual es la falta de un acto previo. Ahora, esto es una verdad medias que no se puede afirmar in totum, porque lo habitual es que la norma, por su generalidad, norma en sentido amplio, no pueda contener todas las previsiones o detalles necesarios para que esa norma se torne aplicable en la práctica. Y esto conlleva la necesidad de ir desagregando de lo general a lo particular hasta llegar al acto administrativo y los hechos que conllevan la ejecución material del mismo. Ahora, hay casos donde las normas son lo que llamamos autoaplicativas, que pueden contemplar y contemplan de hecho los pormenores necesarios para que la norma se aplique sin necesidad de un acto particular. Es decir, que el efecto deriva ex lege. Esto la Corte lo trató en un caso que fue Hennen, en el año 2018, en el cual había un agente que tenía una función interina y de repente un día vio que empezó a cobrar menos. Cuando se enteró, habían cubierto ese cargo por concurso. Entonces demandó, peticionando que se tenga por configurar la vía de hecho, porque no se había dictado el acto particular que limitara sus funciones. Y acá la Corte lo que hizo fue analizar esto y decir, bueno, en este caso, el efecto que se reputaba lesivo derivaba de la norma, derivaba ex lege, porque la normativa procedimental de empleo, la ley 430, contemplaba expresamente que los cargos interinos cesaban cuando el cargo se cubría por concurso, con lo cual, habiéndose llamado concurso y cubierto el cargo, no era necesario el dictado del acto y el efecto debía configurar en ese caso vía de hecho administrativo. Ahora, podría ocurrir, a la inversa, si bien menos habitual, podría ocurrir que haya un acto administrativo que en apariencia brinda respaldo o soporte jurídico formal al accionar material, y sin embargo esto no sea así y se pueda configurar una vía de hecho administrativo. Esto es en los casos donde la ejecución termina desbordando la habilitación que confiere ese acto y configura vía de hecho administrativo. También la Corte, la Suprema Corte Provincial, lo trató en el caso Milillo, era un caso donde una mujer había fallecido el marido y pidió la pensión. En el interín de ese trámite detectan que el marido había cobrado sumas de más por una bonificación mal liquidada, formulan el cargo deudor y dictan un acto señalando que en realidad eso se podía reclamar, pero en el juicio sucesorio, sin perjuicio de que la futura pensionaria podía voluntariamente afectar parte de su futuro haber, en un 20%, a ese pago. Cuando le dan la pensión, ejecutan en forma directa ese cargo deudor en sus haberes previsionales mensuales. La Corte en esto entendió que ese accionar, si bien había dos actos administrativos previos, el comportamiento material había desbordado la facultad que considera ese acto y había vía de hecho. Esto en cierta manera encuadraría en el supuesto genérico de vías de hecho en cuanto a que, aunque haya un acto, en realidad, en definitiva, ese comportamiento material no tuvo respaldo jurídico suficiente.
Luego, la normativa provincial prevé este supuesto, el caso genérico. En Nación avanza un poquito más la norma, y las que siguen su texto, y contempla casos vinculados con la ejecutoriedad del acto previo. Hay un acto previo, pero por algún motivo está suspendida su ejecutoriedad. Con lo cual, si la administración lleva a cabo comportamientos tendientes a ejecutarlo, se configura la vía de derecho administrativo. La norma nacional lo limita a los casos de recursos a los cuales una norma expresa les asigne efecto suspensivo. Y prevé también que se extiende al caso en que el recurso haya sido resuelto, pero aún no notificado. El primer supuesto, sabemos que en la ejecutoriedad, bueno, entre las prerrogativas sustanciales con que cuenta el Estado, como contracara de todos los requisitos que debe cumplir el acto, en el marco del régimen exorbitante, el régimen de derecho público especial, conlleva prerrogativas sustanciales, la presunción de legitimidad y la presunción de ejecutoriedad. Esta ejecutoriedad que, bueno, Casañez señala, no está en el diccionario de la Real Academia Española la palabra, pero bueno, ya la tenemos arraigada en la jerga del derecho administrativo, así que la seguiremos usando con gusto. Este principio de ejecutoriedad es el que conlleva que la administración puede hacer cumplir sus actos por sí antes y sin necesidad de acudir a la justicia, salvo los casos que conlleve coacción a la persona o a los bienes del particular. Esta suspensión, bueno, el artículo 9 de la ley 1949 en Nación contempla que tiene que estar prevista en una norma expresa, es decir, un recurso al cual la norma le asigna un efecto suspensivo. Esto acá en provincia se ha aplicado y es muy común, y hay casos de hecho que se configuran en los casos de recursos, cuando se quiere ejecutar una sanción en materia de régimen policial o régimen del servicio penitenciario, cuando hay un recurso al cual la norma le asigna en forma expresa efecto suspensivo. También la ley 11683 fiscal nacional se contempla el efecto suspensivo del recurso contra sanciones de clausura, de comiso. También podría ocurrir en provincia, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas 10.869 contempla en su artículo 36 en forma expresa el efecto suspensivo de la demanda, con lo cual, si articulada la demanda, el Tribunal de Cuentas pretendiera ejecutar el cargo pecuniario, incurriría en una vía de hecho, independientemente de que lo puedan plantear en forma autónoma o en el juicio en el cual se articula esa demanda. También puede ocurrir, aunque no es lo habitual, que esa suspensión haya operado motu propio, dispuesta por la administración, de oficio o en respuesta a un pedido de suspensión articulado por el particular. Si bien no es lo más habitual. Algunos autores también incluyen en este supuesto los casos de suspensión por vía una cautelar judicial, por ejemplo, donde se haya suspendido la ejecutoria del acto. En realidad, en estos casos, si bien técnicamente se configuraría una vía de hecho administrativo, si la administración, estando suspendida, intentara ejecutar ese acto, lo cierto es que la vía procesal para el resguardo es la de denuncia de incumplimiento de esa cautelar en el marco del proceso. También se engloban en estos casos los que la doctrina ha llamado ejecutoriedad impropia, o según Casañez, la inexistencia de ejecutoriedad, que son aquellos en los cuales la ley o la particularidad del caso requieren la intervención judicial, porque conlleve coacción en la persona o los bienes del afectado. Bien, otro supuesto que prevé la ley de procedimiento es este recurso suspensivo, cuando es resuelto, tiene que ser notificado previamente para que no se configure en vía de hecho administrativo. Esto tiene lógica o sustento en razones de seguridad jurídica, de que el particular que tiene suspendido la ejecución del acto y que no tiene el deber de cumplirlo, sea debidamente noticiado de un recurso, de una resolución denegatoria de su recurso, que conlleve un cambio de ese statu quo, o sea, que levante la suspensión del recurso. Luego, bueno, la norma, y un supuesto que es gris, es el de notificación de actos en general. Es decir, ¿qué ocurre cuando hay un acto administrativo y este no ha sido notificado o ha sido notificado deficientemente? Este es un supuesto que no contempló en ninguna previsión normativa en forma expresa. De todas maneras, la interpretación es que los supuestos de las normas diferentes, como esto es una reglamentación de un principio constitucional, son enunciativos, no taxativos, con lo cual, si bien es de buena técnica legislativa regular los supuestos como nación que agrega algún supuesto más, y regular supuestos que generen dudas, sobre todo por interpretaciones jurisprudenciales dispares,
Bueno, el caso de las notificaciones es un caso híbrido, sobre todo porque esta modalidad atinente a la publicidad del acto, la doctrina está dividida sobre si es un requisito de validez o de eficacia del acto. Partiendo de la Suprema Corte, que lo toma como un requisito de eficacia, en esto la Suprema Corte Provincial ha sido muy categórica en considerar que hay vías de hecho administrativas, incluso cuando hay notificaciones, pero son defectuosas. En esto hay numerosos pronunciamientos en los cuales considera que ha habido vías de hecho administrativas, aún habiendo actos notificados, pero en forma defectuosa, en la medida que no se acreditara una notificación fehaciente al afecto, fue Benítez del año 2013, que llegó por recurso extraordinario. Luego, bueno, esta ilegitimidad del comportamiento, hay un comportamiento material absolutamente antijurídico en el marco de esta ilegitimidad que mencionábamos. Tiene que ser lesivo de derechos o garantías de los particulares, y es un comportamiento material que se llevó a cabo en ejercicio de función administrativa. En esto, bueno, todos sabemos, salvo Río Negro y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que usan, en lo que hace al contencioso, el criterio subjetivo, lo que es la determinación de la competencia, se hace a través de un criterio objetivo, el cual conlleva que hay función administrativa en los tres poderes, aunque predominantemente en el Ejecutivo, y otras funciones también cruzadas. Esto Villar de Puenzo ya se había hace muchos años. Si bien las jurisdicciones provinciales regulan de diversa manera el alcance que se entiende, o el alcance o ámbito de aplicación de sus normas procedimentales, se pueden tomar, sobre todo como reglamentación al principio de juridicidad, que puede haber vías de hecho administrativas, no solo en la administración centralizada y descentralizada, sino también en los demás poderes, e inclusive en los entes públicos no estatales. Podría ocurrir que un colegio profesional diera de baja una matrícula sin un acto previo fundante, y en ese caso podría ser demandado por vía de hecho administrativa. Si bien en esto no cabría interpretar que entienden las cámaras regionales sino juzgado de primera instancia, porque la competencia excepcional de las cámaras es interpretación restrictiva, y acá trataría de la impugnación de un acto, sino de la demanda contra una vía de hecho administrativa. Esto es un poco un panorama de lo que es lo sustancial. Cité algunos de los fallos rimbombantes o más recientes, hay mucha jurisprudencia interesante para también ver. Luego, en lo que hace al aspecto procesal, también las regulaciones en las provincias son no solo dispersas, sino que además son escasas. Este es un aspecto en el cual hay muy pocas regulaciones. De hecho, en Nación se aplica el Código Procesal Civil y Comercial, por remisión de la Ley de Procedimiento Administrativo, que tiene algunas normas procesales junto con las sustanciales. La provincia de Buenos Aires en esto es de avanzada, porque aclara y regula cosas que nos parecen obvias, pero que no son así en los restantes ordenamientos. Por ejemplo, lo básico, que es la competencia contencioso administrativa. No lo dudamos. Esto en Nación, hay un fallo del año 96, donde, siguiendo a Carlos Greco, las cámaras contenciosas reenviaban el entendimiento en materia de vías administrativas a la justicia ordinaria. No hace tanto, hoy en día interviene el fuero administrativo. Y esto, incluso hay provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Chaco, Formosa, que si hay vía de hecho administrativo, mandan a que, aún teniendo justicia especializada, a la cual se le asigna la competencia contencioso administrativo, lo remiten a la justicia ordinaria. Esto es un resabio de los orígenes de las vías de hecho administrativas en el derecho francés. El derecho francés tiene un sistema, a diferencia del nuestro, que es judicial único, de control de la actividad estatal. En Francia el sistema es dual. Hay una jurisdicción administrativa que forma parte de la estructura del propio poder administrador, el Consejo de Estado, el Tribunal de Conflictos, y luego tiene la justicia ordinaria. Entonces, cuando surgen las vías de hecho administrativas de la mano del nacimiento del acto administrativo como forma, acá Garrido Falla hablaba que era una época de un caos indisciplinado de operaciones materiales. La creación de estas dos figuras procuró
la sujeción del Estado al bloque de juridicidad, obligándolo a que se expida mediante actos administrativos que son una verdadera garantía del particular. Entonces, como solo esta justicia contenciosa administrativa integrante de la administración podía revisar los actos y con una revisión limitada, se procuró que cuando obraba de una manera tal, mediante comportamientos y sin actos que resguarden las garantías, perdía o se desnaturalizaba esa función administrativa y perdía el privilegio de ser juzgada por sus propios tribunales. Entonces se remitía a la justicia ordinaria. Esto en nuestro sistema judicial no tiene razón de ser. Hay provincias que lo contemplan como un resabio de esto que se llamaba la paralización de la justicia contenciosa administrativa. Con lo cual, en la actualidad, bueno, en la provincia de Buenos Aires esto está regulado claramente, y hay provincias que contienen una mera referencia a las vías de hecho administrativos solo para marcar que van a la justicia ordinaria. Luego después también lo que son los privilegios procesales, entre los que está la habilitación de la vía con que cuenta el Estado, están regulados de manera diferente. Cabría entender que como no hay acto, estos privilegios procesales no cobrarían vigor. Bueno, eso sí ocurre en general con lo que es el agotamiento de la vía. Provincia de Buenos Aires, el Código Contencioso Administrativo, muy claramente en el artículo 14 y 21 establece que es demandable directamente una vía de hecho administrativa. Nación así también lo contempla, no se requiere formular el reclamo administrativo previo, pero la mayoría de las jurisdicciones contienen o mantuvieron este dogma del proceso contencioso como un proceso al acto, con lo cual no contienen previsiones en sus ordenamientos procesales sobre las vías de hecho, porque lo contemplan como un proceso revisor del acto, y en esos casos se exige a formular una reclamación previa para, por silencio, denegatoria tácita o por resolución expresa, ir al contencioso impugnando ese acto tácito o expreso. Luego lo que es el plazo judicial de caducidad, sí está previsto, en Nación y en Provincia es común, es un plazo contempla el mismo plazo de 90 días, Nación aclara que son hábiles judiciales porque como tiene normas procedimentales, tiene que formular la aclaración. El 10 a quo del plazo es se computa desde que se tuvo conocimiento del acto. En esto un poco, a veces las críticas son que se lograría o se convalidaría con este privilegio procesal del Estado que por el transcurso del tiempo se termine consolidando una situación jurídica de mayor irregularidad y arbitrariedad en que puede incurrir el Estado. De todas maneras, esto tiene subyace un motivo notable de seguridad jurídica, y además, en todos los casos, lo habitual es que cuando hay vías de hecho administrativas, se sigan produciendo sus efectos, sobre todo en cuestiones de reducciones salariales o afectación de aspectos patrimoniales que se devengan periódicamente. Esa permitirá reeditar el plazo de caducidad con cada afectación, es decir, en la medida en que no cesa la vía de hecho, el plazo se reedita, y bueno, esto podrá ser invocado en caso que hubiera transcurrido ese plazo, computarlo desde las últimas actuaciones materiales lesivas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos la ventaja, esto es un avance, de contar con un proceso específico, es la única jurisdicción que tiene un proceso específico respecto para enjuiciar las vías de hecho administrativas, que es un proceso especial que tiene un trámite sumarísimo. Esto, si bien es loable, y sobre todo el carácter de este proceso de conocimiento, el más abreviado, justamente por el fin, el objetivo de esta pretensión, que es procurar el inmediato cese de la mayor arbitrariedad en que puede incurrir el Estado mediante el comportamiento material, la forma en que el Código Contencioso lo ha regulado escuetamente con una remisión, salvo el plazo judicial de caducidad, con una remisión a las normas procesales del CPCC en materia de proceso sumarísimo, ha conllevado en la práctica contingencias procesales, producto de la falta quizá de aclaraciones que se avengan en especial a las particularidades que tiene el contencioso administrativo. Esto tanto en la instancia de trámite ante el juez como en la etapa recursiva. Empezando por el trámite, lo habitual es que, y hay numerosos casos donde los jueces, por economía procesal, advirtiendo ab initio
que en realidad hay un acto notificado, claramente el juez advierte que al momento de dictar sentencia va a decir que no porque no hay una vía de hecho administrativa. Y es común, y hay muchos pronunciamientos de jueces que han rechazado in limine vías de hecho administrativos. Esto, en el momento de ser apeladas esas decisiones, si bien ninguna Cámara ha descalificado el uso de este instrumento procesal, lo cierto es que es habitual que consideren prematura esa decisión. Esto ocurre porque es muy difícil escindir inicialmente, salvo en lo que atañe al plazo de caducidad, escindir in limine de la cuestión del fondo. Esto conlleva que, calificado de prematuro el pronunciamiento, vuelto al juzgado, se tiene que excusar el juez por haber incurrido en prejuzgamiento, con la desnaturalización que genera en un trámite que sumarísimo tiende a terminar lo más rápido posible, con plazos acortados y simplificación de etapas procesales. En esto es conveniente, el Código Procesal Civil y Comercial, en las normas del proceso sumarísimo, contempla lo que atañe a una etapa previa en la cual el juez puede examinar si la vía sumarísima elegida es acorde a la pretensión entablada, y en su defecto puede ordinarizar el trámite mandando a readecuar la demanda en una decisión que es irrecurrible. Y en esto, bueno, esto asegura que se evite incurrir en cuestiones vinculadas al fondo. Luego, una vez dado el traslado de demanda, viene una etapa que es las excepciones de previo especial pronunciamiento. Nosotros en el Código Contencioso tenemos una excepción específica, la inadmisibilidad de pretensión, que abarca diferentes supuestos, en lo que en la materia tributaria no me refiero, porque eso es para casos de impugnación de actos, lo que es el pago previo, pero sí lo que atañe al plazo judicial de caducidad y la habilitación de la vía, en lo que atañe al plazo de caducidad y la formulación de un reclamo previo. Sabemos que el reclamo no es necesario, con lo cual se podría oponer, si el juez no hubiera advertido que transcurrió el plazo de caducidad, la demandada debería poder hacerlo valer, este privilegio procesal con que cuenta. El Código Procesal Civil y Comercial en esto excluye claramente la posibilidad en los procesos sumarísimos articular excepciones previas. Esto conllevaría que, como la inadmisibilidad de la pretensión no está prevista como de fondo, las de fondo únicamente son prescripción y falta de legitimación activa o pasiva, la demandada no pueda hacerlo valer. En esto es una de las cuestiones que hubiera sido oportuno que el legislador haga alguna aclaración de cómo operan las excepciones previas, y hacer, por ejemplo, proponer que se puedan oponer con la contestación de demanda y ser resueltas en forma previa al fondo, al momento de dictar sentencia. De todas maneras, una interpretación armónica que se podría hacer, la Cámara de Mar del Plata ha admitido excepciones previas por economía procesal, y una interpretación en sustento de eso que se podría dar es que cuando el Código Procesal Civil y Comercial dice que no se admiten excepciones de previo especial pronunciamiento, se está refiriendo a las de ese código, donde claramente no está la propia de nuestro fuero, que es la inadmisibilidad de la pretensión. Luego también el tema del alcance de la sentencia. En esto el fuero ha tenido interpretaciones dispares, en cuanto a la realidad es que el código claramente regula la pretensión como de cese de vías de hecho administrativas, y en el artículo 50, cuando regula el contenido de la sentencia, refiere que el juez podrá ordenar el cese de la vía de hecho administrativa. Esto conlleva interpretaciones restrictivas, en el sentido que la pretensión solo se puede limitar a ello, y no a eventuales reclamos patrimoniales de retroactividades que en general es lo que más le importa al particular afectado. Si bien quiere que en un caso de una reducción salarial, supresión de una bonificación o de un haber, si bien quiere que cese de inmediato, quiere también que lo restablezcan a la situación anterior a la vía de hecho administrativa. En esto, la jurisprudencia hoy mayoritaria de las cámaras regionales tiende a admitir que se pueda reclamar como accesorio del cese de vía de hecho administrativo eventuales retroactividades que hubieran sido consecuencia directa de esa vía de hecho administrativa. Esto, en la medida que el sumarísimo no deja de ser un proceso de conocimiento, si bien el más agregable, el cual se puede ofrecer prueba, aunque limitada. Claro que no podría articular en provincia de Buenos Aires una pretensión de resarcimiento de daños, porque la vía sumarísima atenta contra ello, y además los códigos procesales civiles y comerciales en general no habilitan esta vía para los casos de daños y perjuicios.
Esto en otras jurisdicciones, lo habitual, como no tienen un proceso específico como el nuestro, es que tramiten por la demanda contenciosa administrativa, si bien eventuales pedimentos cautelares, lo cual va a tener la chance o la posibilidad de que si durante el juicio se dictara un acto administrativo respaldatorio del accionar y estuviera notificado bien o mal, la demanda se pueda ampliar con respecto a ello y eventualmente tener un margen de conocimiento y decisión mayor. Esto en la provincia de Buenos Aires tiene su particularidad. Podría llegar a hacerse una lectura de pronunciamientos judiciales. Es muy común que cuando se inicia una pretensión, al contestar la demanda, la demandada acompañe el acto respaldatorio de ese accionar, sea previo a la demanda, y el particular no lo conocía, o inclusive que se haya dictado en el interín, en esto que es propio de la administración pública, que tiene sus tiempos, hasta que, cumpliendo con todas las garantías adjetivas, dicta el acto administrativo. Y es muy común que los tribunales declaren abstracta la cuestión, con lo cual no se expidan sobre la cuestión de las retroactividades porque es accesorio del cese de la vía de hecho administrativa. Y esto no es que se admita una convalidación de las vías de hecho, siempre dejando a salvo la posibilidad de impugnar en un juicio ordinario el acto administrativo y su notificación eventualmente si se la considera defectuosa. Esto en realidad, la interpretación que cabe hacer es que como la pretensión es sumarísima y es de cese de vías de hecho, y lo habitual es que en las demandas el particular pide el cese y las retroactividades como un accesorio. Los tribunales, al momento de pronunciarse, tienen que atenerse a lo pedido por las partes, por el principio de congruencia, para no incurrir en extrapetita, y a la situación existente al momento de tomar la decisión. Esto conlleva que en ese marco limitado se declaran abstractas estas cuestiones. Lo cierto es que se podría interpretar que quien pide lo más, el cese de la vía de hecho, pide lo menos, es decir, que aún cesada la vía de hecho, se expida el organismo sobre la configuración de la vía de hecho en la etapa previa, para hacer lugar a las eventuales retroactividades. Lo cierto es que las demandas habitualmente no piden esto, lo que se pide es el cese de la vía de hecho administrativo, y los jueces tienen que atenerse a lo expresamente pedido y a la forma en que se trabó la litis en ese contexto. Y en esto sería atinado que al momento de efectuar planteo se tenga en cuenta que es habitual que el acto administrativo esté en curso de dictarse y sea acreditado por la demandada previo al dictado de la sentencia, se formule una petición subsidiaria con este fin. Bueno, después, una vez que tenemos la sentencia, con la posibilidad de hacer lugar a estas retroactividades eventualmente de alcance patrimonial, cualquiera de las partes, bueno, de intentar recurrirla, dependerá cuál es el marco normativo a aplicar según la Cámara Regional que toque. Esto es porque nosotros en el contencioso tenemos un sistema recursivo propio, que unifica la esfera recursiva para todos los procesos. Sin embargo, las cámaras regionales de Mar del Plata, San Martín y San Nicolás aplican las normas del Código Procesal Civil y Comercial no solo a la instancia de trámite, sino a todo el proceso, incluyendo la etapa recursiva. Y esto conlleva diferencias abismales en una etapa no menos importante como la recursiva. Por ejemplo, el plazo para apelar es de 2 días por aplicación de las normas de trámite sumarísimo, en oposición a las del Código Contencioso, que son de 5 o 10 días según la resolución apelable. Luego la fundamentación del recurso por aplicación del Código Procesal Civil y Comercial se apela y funda por separado. De hecho, el Código Contencioso, el Código Procesal Civil y Comercial contempla que, articulado la apelación, incluso si la parte la fundara en ese acto, hay obligación del oficial primero de desglosar el recurso de apelación, entregarlo a la parte y dejar constancia de la fecha y hora y la parte que presentó esa apelación. Porque la fundamentación, esto es un formalismo del CPCC, se efectúa a posteriori, que puede ser en primera instancia o en Cámara. Ahora, como por aplicación de las normas del sumarísimo, los recursos se conceden en relación, esto es coincidente en que se va a presentar el memorial ante el juez de primera instancia, dentro de los 2 días de notificada la concesión del recurso.
Esto en el Código Contencioso sabemos que se apela fundando, con lo cual, nada más y nada menos, si bien se admite que se funde en un escrito posterior, presentado en la misma fecha o posteriori, pero siempre dentro del plazo total para apelar. Estas cuestiones no son menos importantes que sean tenidas en cuenta por el particular al momento de articular un recurso, porque pueden conllevar la declaración de deserción del mismo y la pérdida de la etapa recursiva. Luego también las resoluciones que son apelables. El Código Procesal Civil y Comercial prevé que en los trámites sumarísimos solo son apelables las resoluciones que decreten medidas cautelares, o sea que las otorgan, y la sentencia definitiva, contra lo que surge del Código Contencioso, que es mucho mayor. Se pueden incluso apelar resoluciones o providencias en la medida en que se acredite que son insusceptibles de, que generan un gravamen insusceptible de reparación ulterior en la sentencia definitiva. También esto, en cuanto a los efectos del recurso, por aplicación del Código Procesal Civil y Comercial, el recurso siempre procede con efecto devolutivo, con lo cual a la Cámara Regional llegará el legajo de apelación que se forme por aplicación del 250 del CPCC. Y mientras tanto, se va a ejecutar la medida cautelar o la sentencia, según cuál sea la resolución en cuestión. En el Código Contencioso, el principio en cuanto a los efectos del recurso es que es suspensivo, salvo las medidas cautelares donde habilita al juez a ponderar, por conducto del artículo 26, el interés público comprometido y resolver de una manera distinta. Esto también, en lo que atañe a resoluciones apelables y a los efectos del recurso, va a generar un análisis totalmente distinto en cada Cámara Regional según la que toque intervenir, según en el caso del recurso de queja por apelación denegada, o en cuanto a los efectos con que fue asignado u otorgado el recurso. Bueno, un poco, perdón, esto es en cuanto al proceso en forma genérica y con referencia puntual a la provincia de Buenos Aires. Finalmente, la idea también en el libro es un capítulo de supuestos procesales especiales, analizando lo que atañe a las medidas cautelares. Hoy en día en esto la mayoría de las jurisdicciones son beneplácitas en otorgar medidas cautelares de amplia variedad, sobre todo, bueno, en Nación con la ley de medidas cautelares, acá en provincia hay un repertorio amplio, si bien lo cierto es que no va a proceder la medida cautelar típica del contencioso, que es la de suspensión de los efectos del acto, si el juez cuenta con una amplia variedad de herramientas a título cautelar, de autosatisfactivas, precautelares, en resguardo de los derechos del particular. En cuanto a la figura del amparo, también no menos relevante, acá, sobre todo acá en provincia, que está expresamente previsto para hechos. El amparo es una herramienta procesal, constitucional, que de hecho en la provincia de Buenos Aires era la herramienta por antonomasia para acudir a la justicia en resguardo contra vías de hecho administrativas, como ya desde antaño, como lo señalaba Martín. En Nación también hoy es una herramienta a la que se acude mucho, sobre todo porque no tienen un proceso sumarísimo como el de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tiene la particularidad que a nivel general, bueno, el amparo la doctrina sigue dividida en cuanto a si es una vía principal o subsidiaria, y si procede en la medida en que no haya un remedio judicial más idóneo, y esto en provincia de Buenos Aires, con la particularidad que tenemos un proceso, si bien abreviado, de conocimiento especial para las vías de hecho administrativos, con lo cual la doctrina también está dividida, y gran parte de ella considera que en la provincia de Buenos Aires el amparo es subsidiario de la pretensión especial que tenemos. Lo cierto es que entiendo yo que en realidad en provincia de Buenos Aires el particular cuenta con dos herramientas optativas, si bien teniendo que sortear los recaudos de cada una, porque la Constitución, en primer lugar, expresamente contempla la procedencia de la acción de amparo contra hechos configurativos que pueden configurar vías de hecho administrativas. No, si no la inconsecuencia del constituyente no es dable presumirla, sin perjuicio de destacar las ventajas del proceso especial que tenemos. Sabemos que el amparo, primero en cuanto a plazo judicial de caducidad, tiene un plazo de 30 días en provincia de Buenos Aires contra los 90 días de la pretensión de 6 días de hecho.
Luego también no es necesario sortear de antemano requisitos que hay que sortear en el amparo para evitar un rechazo in limine. Esto es que la lesión por la vía de hecho surja manifiesta, esa arbitrariedad que surja manifiesta. En la vía de hecho, en el fondo, esto va a decantar, porque si hay una vía de hecho, esto va a haber una irregular avasallo ilegítimo de los derechos o garantías tutelados por el ordenamiento jurídico. Pero no es necesario hacer esto no va a implicar que el juez rechace in limine una vía de hecho por tal motivo. Bien, eso fue un poco... no, hay un fallo también importante, que esto también, a veces, esto de que haya regulaciones no tan enunciativas, sino que tengan el contenido genérico de la configuración de las vías de derecho administrativas, conlleva, bueno, que en muchos casos queda librado al prudente arbitrio judicial examinar en las particularidades del caso si hay o no una vía de derecho administrativa. Inclusive, en un caso de la Suprema Corte bonaerense, en Espral, del año 2016, hubo un caso donde esto vinculado con si hay convalidación o no, pero en el marco de los procesos tal cual son entablados. El particular se sintió afectado y denunció la existencia de una vía de derecho administrativo con motivo de un cese de oficio. No había un acto, no se le había notificado la existencia de un acto tal. Cuando demanda, se acredita durante el juicio que bueno, el acto fue dictado con posterioridad. Y esto la Corte lo que interpretó es, a pesar de que el acto fue posterior a la ejecución material de esta decisión, interpretó que en ese caso se había acreditado que había un procedimiento administrativo que se había iniciado con anterioridad, y por esto de los tiempos de la administración, que requiere además cumplimentar con diversas garantías para el particular, demoró el dictado. Y la Corte consideró que en ese caso no había vía de derecho administrativo. Y esto también es importante analizar prudencialmente, poner en la balanza en cada caso particular, en la medida visualizar los derechos comprometidos y también a veces ponderar los tiempos dentro de pautas razonables con que cuenta la administración y la disponibilidad para dictar el acto. Espero, bueno, sí, me encantaría, si cualquier cuestión o lo que surja, o de algún caso particular que hayan tenido, bueno, la idea era un poco dar este pantallazo de las diferentes partes que tiene el libro. Bueno, quizá no hablé de lo atinente a eventual responsabilidad del Estado. Esto en la provincia de Buenos Aires es claro que en el proceso sumarísimo de vías de derecho administrativos no va a poder entablarse esta pretensión como acceso por el carácter sumarísimo, que no procede para juicios, daños y perjuicios. Lo que no impide que una vez declarado la vía de derecho administrativo y la legitimidad de sancionar, se pueda reclamar y demandar al Estado. En esto hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la Rinconada, donde la Corte, en caso de vías de derecho administrativas, dijo algo atento, que la vía de derecho administrativo del particular toma conocimiento del daño de inmediato, con el propio accionar material, entendió que la acción de responsabilidad de daños debía ser incoada se computaba el plazo de prescripción a partir de ese momento. Con lo cual, esto es importante a tener en cuenta para formular preventivamente, atento a la forma, no esperar a que el Poder Judicial declare la ilegitimidad de ese accionar, y sobre todo en nación, y en provincia también se puede iniciar, en vez de una pretensión de cesabilidad de derecho administrativa, un proceso ordinario en el cual se demande por vías de hecho administrativas y se acumule la pretensión daños y perjuicios. Bueno, muchísimas gracias por tu clarísima exposición. Tenés que dejar algo sin contar, porque si no, no te van a comprar el libro. No lo podés contar todo. Igual hay mucho. Yo me encanta buscar, sobre todo jurisprudencia, así que nada, al que le sirva, hay muchas citas también que, bueno, un poco respaldan todo esto, que, bueno, por la
por un tema de memoria y aparte por el tiempo no se puede traer todo acá, pero bueno, la idea es volcar lo sustancial y los fallos más renombrados. Muy bien. Muchísimas gracias por tu explicación tan amplia, tan generosa. Se nota que tenés una vocación, además, docente, ¿no? De querer transmitir todo tu conocimiento, lo cual es algo maravilloso y muestra tu generosidad. Y bueno, yo creo que después de lo que contaste, para el que no leyó, para el que todavía no conocía el libro, lo que fue descubriendo es algo que parece muchas veces menor y que no lo es. Y todo, ¿no? Todo lo que está detrás de este instituto, a veces uno no le da tanta trascendencia, e incluso entre comillas, digamos, como todo ese jugo que se le puede sacar hasta desde el punto de vista profesional. ¿Cuántas situaciones se encuadran, ¿no? dentro de este instituto? Así que yo creo que, bueno, después de esta charla, bueno, los que acá han participado, seguramente más de uno saldrá a pedir, ¿no? A su librero que le mande el libro, o que vaya a buscar el libro en buena hora que... Bueno, en buena hora que sea de utilidad, porque la verdad es que ese es el objetivo, un poco como contaba, a mí me hubiera facilitado quizá en algún caso particular con el que tuve que lidiar, tener esto congregado y analizado metódicamente, así que bueno, en buena hora sí bueno, puede resultar de utilidad para los que lo deseen adquirir.